Vamos a orar, vamos a entrar a la palabra, vamos a tratar de ser breves. Son las 8, para las 10 terminamos. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por este tiempo que podemos compartir tu bendita palabra. Señor, te pido, Señor, que seas tú hablando a través de tu palabra a nuestros corazones. Usa nuestros labios una vez más para poder, Señor, explicar y poder predicar tu palabra. Señor, que palabra que transforma, palabra que vivifica. Te damos gracias, Señor. Abre el oído, el entendimiento de tu pueblo, pero también, Señor, ármanos con valentía, ármanos en esta noche para poder llevar tu preciosa palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice un fuerte amén. Puede tomar su asiento. Si es su mejor amén, pues está bien. Pero si tiene un mejor amén, puede mejorarlo gritando un fuerte amén conmigo. Ahí más o menos. Yo creo que no le dieron a cenar las esposas. Amén. Vamos a entrar a la palabra del Señor. Mientras estaba meditando hace 2000 años atrás, para este tiempo Jesús llevaba 11 días de haber resucitado. Si usted puede imaginarse todo lo que está pasando en Israel, hay una gente que está molesta que Cristo ha resucitado. Las noticias están corriendo por todo Jerusalén que Cristo venció la muerte. Cuando miramos en estos 11 días, podemos encontrar enemigos de la cruz. Podemos encontrar gente que habían escuchado que Cristo resucitaría, pero ahora al saber y a ver que Él ha resucitado, ha causado más enemigos, ha causado mucho odio, ha causado mucha confusión. Pero al mismo tiempo, al ver Cristo resucitado, ha causado que la iglesia reciba fuerza. Ha causado que la iglesia se anime, porque en un momento ellos fueron testigos, vieron el cuerpo, vieron la tumba, pero al ver que Cristo ha resucitado, al mismo tiempo algo sucedió dentro de los discípulos, algo sucedió en la iglesia de Jesucristo. Y hoy quiero hablarte acerca de ese algo, porque lo que pasó 2000 años atrás en la vida de los discípulos debe de seguir sucediendo en nosotros el día de hoy. El día de hoy la iglesia tiene que continuar con esa pasión del saber que Cristo ha resucitado. La iglesia no está adorando a un Cristo que está muerto. No estamos aquí reunidos recordando la muerte. No estamos aquí celebrando que nuestro Cristo venció la muerte. ¿Cuántos dicen un fuerte amén conmigo? Lucas capítulo 24, versículo 33. Cuando miramos la resurrección, miramos tantas cosas que están sucediendo. Pero di conmigo, hay un problema. Porque hay un problema en que muchos pueden ver al Cristo resucitado, pero todavía existe temor en nuestras vidas. Y cuando veo la iglesia primitiva, cuando veo los discípulos, hay algo que está sucediendo en la mente, en el corazón de ellos, que para mí es lo mismo que está sucediendo el día de hoy. Pero quiero que veas conmigo esto. Lucas capítulo 24, versículo 33 al versículo 48. Cuando tengan listo, digan un fuerte amén. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos. ¿A cuántos habían reunido? Porque había 11 discípulos. ¿Qué pasó con el 12? Se ahorcó, Judas se ahorcó. Había 11 reunidos, y a los que estaban con ellos, que decían, ¿qué es lo que decían ellos? Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y como le habían reconocido al partir del pan. Aquí, para este punto, todo está bien. Ellos ahora están contentos, están diciendo Cristo ha resucitado. De los 11 solamente uno lo había visto, se llama Simón. Por testimonio de Simón, la gente decía, los discípulos decían, es real, Cristo ha resucitado. ¿Lo vieron, sí o no? No lo vieron, pero oyeron, Cristo ha resucitado. Ahora, mucho de la iglesia del día de hoy no hemos visto al Señor,
Y nosotros decimos, creemos que ha resucitado. A ver, una prueba. ¿Cuántos creen que Cristo ha resucitado? Okay, ustedes han creído igual que los otros, que no han visto para este tiempo, pero hay algo dentro de ti que te dice esto es real. Te dice que Dios ha resucitado. Pero cuando miramos la historia, ellos están alegres, están diciendo, Cristo ha resucitado. Pero mira versículo 36. Y esto le pasa a muchos cristianos. De repente se te va el gozo. De repente dices, Dios mío, ¿qué se está manifestando? ¿Qué es esto? Mira versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. ¿Qué le dijo? No. ¿Qué les dijo? Paz. O sea, cuando Jesús hablaba, sus palabras producían vida, producían cambios. Y lo primero que Jesús les dice a ellos, les dice, paz a vosotros. Pero algo pasó. Se espantaron. ¿Cuántos cristianos saben que Cristo ha resucitado, pero viven espantados? O sea, conociendo que Cristo resucitó, ellos, mira, estaban celebrando momentos atrás, estaban danzando, contentos, estaban gritando, me gozaré, estaban ellos felices. Pero de repente Dios se presenta y de repente se va el gozo. Y eso pasa tanto en las iglesias, que mira, la gente está contenta. De repente Dios se mete en el templo, en la iglesia, en las vidas. Alguien comienza a hablar en lenguas, alguien comienza a llorar. Y ahora estamos, ay, qué miedo, ¿qué está pasando? El gozo se fue, la alegría se fue, la paz se fue. Alguien está corriendo por allá, alguien está con el chofapa, y de repente se te fue el gozo, sabiendo de que Dios se ha metido en el lugar. Pero no quiero detenerme ahí, quiero seguir, porque quiero llevar un punto. Dice, ellos entonces se espantaron y atemorizados pensaban que miraban un espíritu. Nota, se asustaron, pensaban que era mira, ellos no pensaron que era Jesús. Momentos atrás estaban diciendo, es verdad, ha resucitado. Pero Jesús le dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Ahora Jesús tiene que contrarrestar algo que está pasando con gente que sabe que Cristo ha resucitado. Ahora Él tiene que demostrarles que Él es el Cristo. Él ahora no solamente con palabras, ahora Él tiene que sacar las manos y decir, mira lo que dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad, ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y les mostró ¿qué? Los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, y les dijo, ¿tenéis algo de comer? Y quiero detenerme aquí por un momentito. En un momento al final vamos a regresar a esta historia. Pero algo que me llama la atención es que había un grupo de personas que sabían que Cristo había resucitado. Pero teniendo eso en mente, la conciencia, sabiendo de testimonios que había resucitado, sin duda era un pueblo que vivía atemorizado. Era un pueblo que no tenía la valentía para poder decir, mira, es Cristo. No, tenían temor. Y cuántas veces nosotros como iglesia, nosotros como pueblo de Dios, no estamos nosotros sirviendo, alabando, congregándonos, alabando un Dios vivo, pero vivimos con cobardía, vivimos con temor, vivimos con inseguridades. ¿Será que Dios lo puede hacer? ¿Será que Dios me ha dejado? ¿Será que Dios me ha abandonado? Constantemente sabemos que Cristo ha resucitado, pero continuamente vivimos bajo temores. Si nosotros ver que el Dios el cual nosotros servimos, Él es real, pero a veces el temor en nuestras vidas, el temor viene a callar la boca de la iglesia. Y una de las peores cosas que puede pasar a la iglesia, que la iglesia sea una iglesia cobarde.
Lo peor que puede pasar en una congregación es tener una iglesia que tiene miedo. Una iglesia que alaba, pero tiene miedo reconocer que Él es real. Tiene miedo de mostrar su poder. Tiene miedo reflejar a este Cristo poderoso. Tiene miedo de predicar las buenas nuevas. Tiene miedo de evangelizar. Tiene miedo de proclamar. La iglesia de hoy es una iglesia a la cual el temor se ha metido mucho. Es que no estoy preparado, es que no tengo el estudio, es que no me han puesto, es que aquello lo otro. La gente espera un micrófono para poder predicar cuando hay 8 billones de almas allá afuera que necesitan escuchar que Jesucristo ha resucitado. ¿Cuánto pueden decir un fuerte amén conmigo? Dáselo fuerte si puedes al Señor. Mantén un marcador ahí en Lucas. En un momento vamos a regresar. Pero quiero que veas lo terrible que es ver que hay un grupo de personas que caminaron con Jesús, escucharon sus enseñanzas, y aún después de haber visto, dice que estaban espantados y atemorizados. Cuando veo 2 de Timoteo, quiero que brincas conmigo por un momento. 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7 al versículo 9. Te decía momentos atrás que no es normal que haya una iglesia que tema. Tú sabes que una de las primeras cosas que el ejército tiene que hacer, y aquí está Betito que lo puede decir, lo primero que tienen que conquistar es el temor. El temor a muchas cosas. Ellos tienen que sacar de una persona que es un soldado, tienen que eliminar el temor. Ahí no hay mamá, ahí no hay papá, ahí no hay pastor. Ahí está él y Dios y un enemigo. Y lo primero que a él tienen que enseñar es que si un día te capturan, te llevan, es cómo poder sobrevivir, cómo poder mantenerte. Lo miramos hace poco, ahí en ¿cómo se llama? En Irán. Cuando aquel helicóptero cayó, aquel que había desaparecido por días, él tuvo que ahora poner en práctica todo lo que le enseñaron para poder sobrevivir. Él tenía que ser valiente, estando en una tierra que había enemigos, en una tierra que lo estaban buscando, con heridas en las piernas. Este hombre comenzó a subir la montaña, empezó a subir con heridas, sangrado, etcétera. Pero ¿por qué te digo esto? Porque un soldado es alguien que jamás debe de temer. Es que la iglesia tiene que ser equipada para saber que Cristo resucitó, sí. Pero la iglesia tiene que estar capacitada para no temer al enemigo. Y quiero que tú veas 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Porque no es normal que un cristiano tema. No es normal que un cristiano piensa que Dios quizás nos ha abandonado. Mira lo que dice versículo 7. Porque no nos ha dado, ¿qué dice? No nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía. Es decir, mira, Pablo dice a un Timoteo, un joven, mira, no es normal que tú tengas temor, joven. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Aleluya. No es normal que los jóvenes tengan temor. Si son lo más fuerte, lo más vigoroso, lo más... O sea, yo de joven no le temía a nada y ahora tampoco. Dios no le ha dado espíritu de cobardía, sino de ¿qué? Sino de poder. Lo primero que dice que lo que Dios nos dio es ¿qué? Poder, de amor y de dominio propio. Pero mira lo que dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de quién. O sea, ¿de qué cobardía está hablando aquí? Del poder del testimonio. Cuando miramos que le está diciendo, mira, Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor, dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿De qué cobardía entonces está hablando aquí Pablo? Una cobardía que hay mucho en la iglesia, que no queremos testificar de un Cristo resucitado.
Y lo que Cristo estaba confrontando con sus discípulos era exactamente eso. Era una cobardía, era un temor que había venido sobre ellos. Y cuando miramos Timoteo, quiero que veas esto. Dice: no te avergüences dar testimonio de nuestro Señor, de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Di conmigo: Dios me llamó. Pero dilo como que lo crees. Dios me llamó. Pero dilo con autoridad, que el diablo sepa que Dios te llamó. Y el Dios que te llama es el Dios que te respalda. El Dios que te llama es el Dios que camina contigo. El Dios que te llama es el Dios que no te va a abandonar. Por eso le dice: mira, no te avergüences. Mira, Dios no te dio cobardía, te dio poder, te dio amor, te dio dominio propio. ¿Y qué fue lo que hizo? Nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Interesantemente, Pablo le dice una palabra que me llamó la atención: cobardía. Y cuando yo miraba la palabra cobardía en el griego, el primer significado es tímido. Es decir, que una persona que tiene timidez, hay cobardía. Y te digo algo, yo era esa persona. Yo era bien tímido, yo era cobarde. Y ahora, para que me callen, es más, hay que taparme, ponerme con la loca en la boca, ahora sí. Pero era una persona que yo no le hablaba a la gente. Una persona que constantemente pensaba en el rechazo. Y si me rechazan, no te preocupes, a ti no te rechazan, están rechazando a Dios. Si la persona no quiere oír, no te preocupes. Pero lo que hoy está afectando mucho a la iglesia, en poder multiplicarse, en poder evangelizar, en poder anunciar, es la cobardía de la timidez. Y cuando vemos lo que pasa en nuestras vidas, yo me hago una pregunta: ¿la gente de tu trabajo sabrá que tú eres cristiano? ¿La gente en tu escuela sabrá que eres cristiano? ¿Tus vecinos sabrán que eres cristiano? Si es que los miras. Pero ¿sabrá la gente en tu mundo, en tu entorno, que eres un hijo de Dios? O quizás solamente te miran los domingos cargar una Biblia y dicen: se me hace que es cholo, se me hace que es cristiano. ¿Cómo es que la gente a ti te identifica a ti como un hijo de Dios? Quizás por el vestuario del domingo, o te identifican como alguien que está anunciando las buenas nuevas del evangelio. Y es por eso que cuando miramos la palabra cobardía, es tímido, es falta de valor. Y muchas veces la iglesia le falta el valor. Aquí hay dos tipos de valores que podemos aplicarlo: el valor de quién soy yo en Dios, de qué valor yo tengo, el valor de la palabra que tú hablas, el valor del poder de la resurrección. O sea, tú tienes que saber que hay un valor, hay no valor de este tipo, pero hay un valor celestial. Mira, esto no se compra con oro, con plata, con ningún dinero, ni con ningún carro. Esto se compra solamente por medio de la sangre del Cordero de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero también un valor de valentía. La iglesia no puede, o sea, si tú conoces a un Cristo resucitado, la cobardía no puede ser parte de tu historia. Aunque eras tartamudo, aunque yo te digo, yo era tartamudo, y a veces todavía se me mete el cambio segundo y ya estoy patinando de repente. Usted a veces me escucha hablar y digo ciertas palabras, a veces oro y ahí estoy. ¿Y sabes qué me pasa con los dedos de los pies? Se me hacen así. Ay, Señor, ayúdame. O sea, usted no mira mis pies, pero cada vez que tartamudeo, mis pies se me hacen, uy, como que agárrate y métele el cambio. Porque yo antes batallaba para hablar. Yo era bien tartamudo, pero yo tenía que vencer el temor. Tenía que saber que Dios me había hablado para predicar la palabra. Mi esposa ha visto todos mis procesos que he pasado, momentos de temor, que cuando Dios nos llama a empezar a predicar, nunca olvido que cuando Dios nos llama a las calles a predicar, o sea, yo no soy un pastor dentro de cuatro paredes,
Nuestro ministerio comenzó en las calles, en los parques, con los drogadictos, los alcohólicos. Y cuando Dios me llama a predicarles a ellos, el pastor era bien cobarde, pero había un temor dentro de mí. Recuerdo sentándome en la orilla de la mañana, como a las 5 de la mañana, parecía un gatito. ¿Cuántos tienen gatos? A ver, para liberarlos, aleluya. Pero ¿cómo hace el gato? Y así recuerdo por dentro, me decía, y yo quería llorar, y ahí estaba temblando a la orilla porque había cobardía dentro de mí. Pero ¿cómo fue que empecé a vencer la cobardía? Anunciando el evangelio. ¿Cómo fue que vencí? Empezar a hablar de Jesucristo. ¿Cómo se me fue lo tartamudo? Predicando la palabra del Señor. Yo recuerdo mis primeros mensajes, o sea, sacaba hoja por hoja, escribía letra por letra, y estoy leyendo la escritura, estoy leyendo lo que estoy predicando, como 5 hojas. Aún cuando comencé era predicador de largo tiempo, gloria a Dios. Pero lo que voy es que había cobardía en mí, había temor en mí. Pero yo sabía que Dios me estaba llamando. Yo sabía que Dios quería que se predicara la palabra del Señor. Y yo tenía que vencer ese gigante que había dentro de mí, ese temor que había dentro de mí. Yo no sé cuál sea tu temor o tu excusa. Yo era tartamudo. Esa era mi barrera. Esa era mi temor que yo tenía, hablar del Señor. Pero ¿sabes qué pasó? Cuando yo lo entregué y dije, Señor, aquí está mi vida, Dios quitó todo temor, quitó toda vergüenza, quitó, mira, a uno tartamudo, y ahora podemos ir en cualquier parte del mundo y poder predicar que hay un Cristo que liberta, hay un Cristo que perdona, hay un Cristo que salva, hay un Cristo que sana. Mi pasión es predicar la palabra. Si por mí fuera, aquí estamos hasta las 11 de la noche. Si por mí fuera. Pero como está mi esposa aquí, están mis hijos, están los hermanos que de repente se extendió el pastor. Pues por amor a ustedes, mañana hay escuela, pastor, está bien. Pero saliendo de aquí se va usted para la casa y se pone a ver Netflix, se pone a ver novelas, pero en la iglesia no, ya se pasaron de tiempo. Ya me quedan 5 minutos, ¿cómo la ve? Dios santo, diablo gacho. Se alegraron muchos, dijeron ni durante la alabanza gritaron pero la predicación pero no por eso vamos otra media hora. Pero lo que voy es que la iglesia, ¿cuál es tu temor? ¿Cuál es tu barrera? ¿Qué te está deteniendo de tú abrir tu boca? O sea, servimos a un Cristo resucitado. Pero dice la Biblia que Dios no nos dio espíritu de cobardía. Mira, Dios no nos ha dado espíritu de estar tímido, de cobardes, de nosotros falta de valor, de temor, de pavor. Un pavor es un temor intenso. No fuimos llamados para eso. Fuimos llamados para nosotros anunciar libremente que hay uno que lo hizo todo en la cruz del Calvario. Pero date cuenta de algo. Antes de que Pablo le dice a Timoteo, ahorita miramos aquí 2 Timoteo capítulo 1, mira versículo 7. Pero mira un versículo antes. El versículo 7, Pablo le está diciendo que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Pero un versículo antes, ¿cómo se vence la cobardía? ¿Cómo se vence el temor? Versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Mira cómo dice: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Cómo se vence la cobardía? Con el fuego del Espíritu Santo. Lo que la iglesia quizás no ha entendido, que la cobardía no solamente te está afectando aquí en la tierra, pero si no lo sabías, se los digo o no se los digo, la cobardía afecta tu entrada al cielo también. Pastor, pero yo soy cristiano. Wait a minute. Ser cobarde nos puede descualificar de entrar al reino de los cielos. Y si miras conmigo el libro de Apocalipsis capítulo 21. A ver, una pregunta: ¿cuántos creen que los hechiceros es malo? Los brujos, a ver, ¿cuántos creen que es pecado?
Los demás yo creo van a los brujos, o el que quiera dijo que no. ¿Cuántos creen que la brujería es mala? A ver, ok, ya ahí vamos, ya se están liberando, ahora sí. ¿Cuántos creen que robar es malo? ¿Cuántos creen que adulterar es malo? Ok, pero ¿cuántos saben que ser cobarde es malo también? Se fueron los amenes. Ok, mira lo que dice Apocalipsis capítulo 21 versículo 6. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, di conmigo, el que venciere. Ahora, está hablando de vencer. ¿De qué habla de vencer? El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Versículo 8, pero. Cuando tú miras la palabra pero, hay que ponerle mucha atención. Porque el versículo antes, que glorioso, que bonito, que poderoso, es el versículo 6. Qué bonito es saber: yo soy alfa, soy omega, principio y el final. Qué bonito saber que Dios nos da gratuitamente beber de la fuente de agua viva. Pero mira versículo 8. Pero los cobardes. ¿Qué es lo primero que habla ahí? Los cobardes y los incrédulos. ¿Qué es incredulidad? Falta de creer en Dios, falta de confianza, falta de fe. Pero los cobardes e incrédulos, y aquí vienen los que tú piensas que es malo, lo que tú piensas que no. Eso sí es pecado, pastor. Eso sí es malo. Los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte. ¿Dónde? En el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora, ¿qué tal con la cobardía? ¿Cómo la miras ahora? Aleluya. ¿Cómo miras el temor ahora? ¿Cómo miras la incredulidad ahora? Date cuenta que el enemigo más grande de la iglesia está en la lista de arriba: la cobardía, el temor. El problema de la iglesia, mayoría, no es adulterio, no es fornicación, no es hechicería. El problema más grande de la iglesia de hoy es que saben que tienen a un Cristo vivo, pero estamos llenos de temor. Ese es un problema. Y si nosotros no resolvemos ese problema en nosotros, yo no lo digo, lo dice la Biblia. Yo soy el alfa, el omega, y empieza a hablar, y luego empieza a hablar a los cobardes, los incrédulos. Tú tienes que armarte de valentía. Tú tienes que tomar toda la armadura de Dios y decir: bueno, Señor, vamos a pelear esta batalla. Tenemos que tomar territorio, tenemos que conquistar. La iglesia fue llamada para conquistar y cambiar ciudades, naciones. Fuimos llamados para nosotros extender el reino de los cielos. Por eso dice la palabra: pídeme las naciones y yo te las daré. Porque Dios desea que la iglesia tome posesión de la tierra. Dios anhela que esta iglesia tome posesión de Oceanside, de Vista, de San Marcos, de Escondido, de San Diego. Yo no sé cuánto pueden decir amén conmigo, pero yo creo que Dios tiene que levantar una iglesia, y la iglesia tiene que levantarse para nosotros cobrar valentía. ¿Qué haríamos si cancelamos un servicio de domingo y nos vamos a predicar en las calles? ¿Cuántos irían? Aleluya. ¿Cuántos predicaríamos? Lo que por mucho tiempo se ha anhelado, un micrófono, pues ahí lo tienes. Si quieres, lleva tu micrófono allá afuera, que no tenga bocinas, pero toma tu micrófono y empieza a predicar, a ver cómo te va. Si lo que tú quieres sentir es un micrófono, pues cómprate un micrófono del 99 o del Wish o del Timu. Aleluya, no estamos haciendo promociones, pero compra tu micrófono y predica allá afuera. La cosa es que la iglesia pierda el temor.
Y cuando empezamos a mirar lo que está sucediendo, podemos mirar que aún en el libro de Jueces capítulo 7 hay una historia que yo no entiendo, yo no puedo entender, se me hace difícil entender la respuesta del pueblo. Llega el momento que Dios llama a Gedeón. Gedeón comienza con un tremendo ejército, 32,000 personas. No estamos hablando de un grupo pequeño. Piensa, 32,000 personas. ¿Qué multitud es esa? Creo que en Los Ángeles este fin de semana que hubo delegamiento, no sé cuánta gente. You guys remember how many people were there? ¿Cuánta gente había? 20,000, imagínense. En el estadio estaba en San Marcos, había como 20,000 personas. Estamos hablando 32,000. Agrégale 12,000 personas. Y tú miras las fotos y había un gran gentío. Llega el momento que Dios llama a Gedeón. Y Dios le dice: mira, hay un problema, el pueblo que tienes es mucho. No todos están en la visión, no todos creen lo que tú crees. Los que tú traes contigo tienen un problema. Dice: dile a los oídos, dile a cada uno de ellos: el que tenga miedo, regrésase a su casa. Nota, era una sola palabra. Comenzaron 32,000. Y lo único que le dijeron: el que tema, vuélvese a casa de madrugada. No era de día, era de qué? De madrugada. Y dice que 22,000 cobardes se regresaron a casa. Y no de día, pero de madrugada. Yo no sé ustedes, pero a mí me da más miedo caminar de madrugada que de día. De madrugada en ese tiempo no había iPhone, no, lámparas, había víboras, había, yo no sé qué había en ese tiempo, pero 22,000 personas que eran cobardes, pero no tenían miedo a caminar en la noche a casa. ¿Cómo está eso? ¿Tienen miedo o no tienen miedo? ¿Será que es miedo de conveniencia? Ah, no, es que me conviene. ¿Cómo voy a pelear? No, qué miedo. Allá tengo el trabajo, tengo la familia, tengo allá el perrito, tengo a mi suegra. No, hay que mandarle a la suegra para la batalla mejor. Empezamos nosotros a pensar: ¿por qué tengo miedo? Me doy cuenta que aquí era un miedo de conveniencia. No era un temor verdadero. Porque, te repito, de noche sabrás que hay allá afuera osos, leones, ratones, cucarachas. Eso no tengo más miedo a las cucarachas yo. Imagínense. Y según tenían miedo, pero regresaron 22,000. Me habla más que 2/3 partes de ellos regresaron a casa. Y se quedaron 10,000. Y todavía 10,000 eran mucho, porque no llegaron a la medida. Me doy cuenta que mucha de la iglesia, viendo Gedeón, viendo el ejército, quizás 2/3 partes de la congregación vuelve para atrás a sus casas, tranquilos, mientras 1/3 parte. ¿Será que podemos comparar Gedeón con la historia de 2/3 partes de ellos? Vinieron, recibieron y se volvieron a casa. Pero predicar, pastor, qué miedo. Pero no nos da miedo hacer muchas otras cosas. No nos da miedo, o sea, no quiero meterme en problemas aquí, pero no nos da miedo hacer muchas cosas que no debemos de hacer. Y ahí no nos mete el miedo. Pero cuando se trata de evangelizar, y que si me cae el ice, aleluya. Pero no te cae el ice allá en el súper, ¿verdad? Y hay un montón de mexicanos ahí. Y no te cae el ice aquí para allá, pero para predicar. Ay, no, qué miedo, pastor. Que se haga el cover. Por favor, ya deje eso. Es decir, hay muchas cosas las cuales la iglesia toma conveniencia y dice: no lo puedo hacer. ¿Cuál es la razón de que yo no lo hago, usted no lo hace, el hermano no lo hace? Porque muchas veces esperamos que alguien más se levante y lo haga, mientras yo puedo disfrutar del resultado de la cosecha. Yo no sé usted, pero yo me gozo al ver con los domingos que la iglesia se llena aquí. Yo me gozo mirar que muchos, pero qué bonito disfrutar y gozarnos de que la iglesia un día tengamos un tremendo estadio.
Pero ¿cómo podemos celebrar algo que no he participado? ¿Cómo podemos celebrar si no hemos alcanzado, si no hemos buscado, si no hemos proclamado que Cristo vive? Sabemos que ha resucitado, pero el temor, ¿dónde está? Ahí nos tiene amarrados. Pero lo que Dios quiere hacer es levantar una iglesia que no tema, una iglesia valiente, una iglesia que se levante con el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen un fuerte amén conmigo? Ya vamos a terminar. Si regresas a Lucas capítulo 24, miramos que Pablo le dice a Timoteo, le dice un versículo antes, le dice: aviva el fuego ¿de qué? Del don de Dios que está ¿dónde? Está en ti. No le dijo lo perdiste. Muchos creen que dicen: es que perdió el fuego, pastor. No. Pablo dice: ese fuego está en ti. Tú crees que se te apagó, tú crees que perdiste el don. No lo perdiste, está dentro de ti. Todo lo que hace falta es que lo avives con el poder del Espíritu Santo del Señor. ¿Cuántos dicen un fuerte amén conmigo? Quiero que veas esto. Lucas capítulo 24. Volviendo a la historia, los discípulos tienen temor. Se encuentran ellos turbados. Jesús le dice: mira mis manos, mira mis pies, que yo soy. Mira el versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió, ¿qué dice? Wait a minute. Momentos atrás estaban celebrando y luego estaban atemorizados, y luego les abrió ¿qué? El entendimiento. ¿No será que nos hace falta que Dios nos abra el entendimiento? ¿No será que a veces escuchamos al pastor, escuchamos las profecías, escuchamos el mensaje, pero salimos y no entendimos lo que se predicó? No entendimos el mensaje, no entendimos las escrituras, y como no lo entendimos, como no cayó como una revelación, entonces no lo hacemos. Seguimos igual, seguimos haciendo lo mismo, volvemos a casa, no hay fruto, no hay evidencias, no hay predicación, no hay anuncio, no hay salvación, no hay compartimiento de las buenas nuevas. ¿Y será que el entendimiento de la iglesia no se ha abierto? Por lo cual no entendemos el mensaje, la urgencia. Anuncia. Cuando Jesucristo hablaba de la parábola de la gran boda, había un sentido de urgencia. Ve por las calles, anuncia, proclama. Había un anuncio: tráeme los pobres, los ciegos, los cojos. Pero antes de eso, la iglesia había sido invitada, pero la iglesia comenzó a excusarse. No, pastor, no puedo ir a la iglesia hoy. No, pastor, es que aquello. No, pastor, es que no tengo tiempo. Es que el trabajo, es que el deporte, es que la familia, es que. Y cuando nosotros, la iglesia, empezamos a rechazar la invitación de la boda del Cordero, Jesús dice: yo vengo pronto. En mi casa todavía hay espacio, todavía hay sillas. La iglesia ahora tiene que correr a las calles, buscar al cojo. Y aquí no está hablando físicamente, está hablando espiritualmente. El cojo, el ciego. Ve para las calles, tráeme los drogaditos, los alcohólicos. Tráeme a aquella gente que están destruyéndose. Tráeme los que para ellos se van a sentar en el reino de los cielos. Ellos van a participar de las bodas del Cordero de Dios. Ir a las calles es de valientes. Yo bendigo a la gente que va a las calles, porque yo he estado ahí muchísimas veces. Yo he tratado, me he metido en callejones, me he metido en qué lugar no nos hemos metido. Y yo sé que a veces ir a las calles te pueden golpear. Te lo digo ahorita para que te entre el temor y lo que Dios te libere un momento ahorita. Aleluya. Pero corres riesgos de que te cierren la puerta en la cara, y si eres narizón como yo, te rompen la nariz. Aleluya. Hay riesgos, que la gente te maltrate, te maldiga. Pero Jesús dijo: mira, tú sacúdete
sigue caminando, tú sigue anunciando, tú sigue predicando. Que no te están persiguiendo a ti, están persiguiendo a Jesucristo. Esto es de valientes, pero quiero que veas cómo vencieron. Ya voy a terminar, ahora sí, se lo prometo. Me quedan media hora, aleluya. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura. Y les dijo: así está escrito. Así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase entre los muertos al tercer día, y que se predicase, nota esto, era necesario, ahora viene lo siguiente, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. ¿Cuál es la prédica de la iglesia? Lo primero es arrepentidos. Muchas veces queremos hablar de gracia y de amor. La gracia, el amor de Dios. Está bien eso, pero si no le dicen de la enfermedad primero, ¿cómo van a sanar? Y por eso Jesús aún aquí enseña el orden: que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de esos pecados. Que se arrepientan del mal camino, que se arrepientan de los adulterios, de cualquier pecado. Y cuando uno se arrepienta, viene el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando ¿desde dónde? Desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Pero aquí viene la valentía. Di conmigo: la valentía. Momentos atrás tenían espíritu de cobardía, ¿verdad? Estaban temiendo. Estaba Timoteo con temor. Estaban los Gedeón, esos 22,000 con temor. Pero quiero que veas el remedio si tú quieres vencer el temor. Si tú quieres en realidad anunciar que Cristo ha resucitado. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investidos. Momentos atrás eran cobardes. Ahora ¿qué le dice? Para que seas investidos del poder desde lo alto. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? Lo que Jesús le estaba diciendo a ellos: mira, tienen temor, pero ustedes esperen la promesa. ¿Qué es la promesa? Espera el Pentecostés. Espera la venida del Espíritu Santo. Porque ahorita están vestidos de cobardía, pero cuando Él venga los va a revestir de poder. Ustedes van a anunciar. No les importa si van en el camión, si van en las calles. Tu camiseta va a predicar: Jesucristo vive, Jesucristo sana. Tú vas a anunciar en todo lugar. Mira, tú le vas a dar a tu amigo, a tu hermano, le vas a dar mira, a tus clientes. En todo lugar vas a anunciar. No temas. Proclama las buenas nuevas. Mientras el grupo de alabanza empieza a pasar. Ayer me tocó un hombre que, bueno, no, era de África, yo creo, de Bonzawi, algo así, me acuerdo más o menos la bandera. Pero un hombre que estuvo ahí como por 2 horas detrás de mí, viendo mi trabajo que estaba haciendo. Y el hombre empezó a ver, y le digo, empezamos a hablar de la familia, empezamos a hablar de ciertas cosas, y empezó a hablar de la suegra. Dije, aleluya, dije, ya sé para dónde vamos. Pero empezamos a hablar acerca de la vida. Y empezó a hablarme acerca: ¿tienes hijos? Oh, sí, tengo hijos y tengo nietos. Y me hizo una pregunta: ¿cómo son tus hijos? ¿Son buenos? Oh, sí, le dije, son muy buenos. Buenos para pelear conmigo. Son muy buenos, le digo. Y empezamos a hablar acerca de la fe. Empezamos a hablar de lo que Cristo hizo. De repente empecé a hablarle. Dijo: mi mamá es religiosa. Yo no creo en esas cosas. Y empecé a hablarle acerca de Jesucristo. Empecé a hablarle lo que Él ha hecho, lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Empecé a hablarle de testimonios de mi vida, de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Al fin del día este hombre estaba así, estaba clavado, los ojos grandes, abiertos. Y empezó a decirme: wow, dice, yo nunca había escuchado algo así. Le hablé del accidente que tuve, cómo Dios usó al Pastor Brian para poner manos sobre mí, para que Dios me sanara. Y me dijo algo, me dijo: cuando yo esté enfermo te voy a llamar para que venga tu hijo para que ore por mí, me dijo. Y yo dije: este hombre está recibiendo. Empecé a hablarle más de Jesucristo. A lo que voy es que Dios nos ha llamado para poner semilla en los corazones de la gente,
La palabra dice que unos siembran y otros riegan y otros la riegan también, ¿verdad? Aleluya. Unos siembran, otros riegan. Dice, pero Dios es el que da el crecimiento. Usted quizás no se convirtió a la primera, pero alguien sembró en usted. Alguien plantó la semilla en usted. Y vino alguien más ahí, un hermanito en la calle, en la esquina, en tu trabajo, y te echaron poquita de agua y de repente creciste. Pero creciste porque un día alguien tomó el tiempo para sembrar la palabra en ti. Quizás mañana tú vas a ser un sembrador, o quizás mañana vas a ser un regador. Al fin del día el crecimiento lo da Cristo Jesús. Dale fuerte el aplauso al Señor. Póngase de pie, amada iglesia. Y esta noche vamos a pedir una sola cosa: valentía. No pidas que Dios te sane el perrito. No pidas que Dios te sane de aquello, de lo otro. No pidas que Dios te dé los números de la lotería. No. Vas a pedir algo: valentía. Que Dios te dé valentía. Es la palabra que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. O sea, eso no es parte de mi historia. La cobardía no es parte de mí. Dios nos ha llamado para ser valientes. Y yo no sé lo que tú tengas que dejar. Yo no sé si tengas que perdonar a alguien, tengas que perdonar a un líder, a un pastor, a una iglesia. Yo no sé lo que tú tengas que dejar, pero algo tienes que dejar a un lado y tienes que, matarlo. Y se llama el temor. Porque eso el día de mañana te puede afectar. Cierra tus ojos por un momento. El día que tú le dijiste sí al Señor, el día que tú le entregaste tu vida al Señor, ese momento automáticamente te convertiste en una voz aquí en la tierra. Aceptar a Jesucristo no es aceptar el perdón solamente, es aceptar la responsabilidad de hablar de Él. Aceptar a Jesucristo no es solamente recibir el beneficio del perdón de pecados, gloria a Dios por eso, pero también recibiste la demanda de anunciar de Él. Por eso Jesús, aún en la Santa Cena, hay algo que dice: la muerte del Señor anunciarás hasta que Él venga. Es decir, el mandamiento para la iglesia es que no puede callar hasta que Cristo venga. Cuando Cristo venga, no te preocupes, ya no tienes que anunciar. Pero lo que la iglesia tiene que tomar valentía es anunciar hasta que Él venga. Y yo no sé cómo lo vamos a hacer. Yo no sé cómo el Espíritu Santo te va a guiar. Pero algo sí sé: es que si tú eres como uno de los 11 que un día dijiste Cristo ha resucitado, pero luego estás bajo temor, no puedes creer, y Jesús tiene que revelarte: mis manos, mis pies, mira, yo soy el que vivo. Estuve muerto, mira mis huesos, yo soy real. Lo que falta es que la iglesia clame por valentía, que la iglesia vuelva a avivar el fuego del don de Dios. La iglesia puede conquistar esta ciudad, podemos tomar estos vecindarios. No podemos dejar ese trabajo a Dios. Dios respalda a los que trabajan. Dios respalda a los que anuncian. Dios no respalda el temor, Él no lo aprueba. Lo que Dios respalda es gente que aunque tengan temor, pero aquí estoy presente, aquí estoy, Señor.